Soy el doctor José Ignacio Moretti, neurocirujano. Les voy a presentar dentro de este curso de INLS el capítulo de traumatismo raquimedular. No tengo conflictos de interés. Referente al trauma raquimedular, existen, vamos a ver más en detalle este algoritmo que se puede ver en esta imagen respecto cómo va a ser nuestra evaluación inicial. Lo más importante siempre es que tenemos que empezar desde partir del primer momento considerando una vez el trauma, porque es muy importante en el traumatismo raquimedular mantener las precauciones de la columna cervical para mantener la vía aérea, para asegurar la administración de oxígeno y, por supuesto, para optimizar una buena presión arterial sistólica y también evaluar después en específico cuáles son los niveles sensitivos o los niveles motores en los cuales van a estar comprometidos. En base a esa estructura, nosotros vamos a ir cursando toda nuestra evaluación del paciente, vamos a poder ir viendo qué podemos hacer, qué podemos remover, qué necesitamos agregar en la necesidad de poder continuar con la evolución de nuestros pacientes. Los objetivos de este capítulo, esto por supuesto se los tengo que leer, que es el manejo prehospitalario y la escena del lugar del trauma raquimedular, el manejo inicial de la emergencia de trauma raquimedular, mantener la vía aérea permeable, como le decía recién a todos ustedes, en el contexto del trauma agudo, el manejo inicial y el manejo inicial y las indicaciones que tienen las neuroimágenes, el manejo del shock neurogénico, que es una de nuestras grandes problemas que se producen en el traumatismo raquimedular y qué es lo que podemos ir nosotros interviniendo para optimizar una buena evolución del trauma. Partiendo para poder evaluar dos casos clínicos. El primer paciente, un traumatismo vehicular con un auto volcado. El paciente se muestra agitado con una tensión arterial de 210-110, frecuencia cardíaca 62 latidos por minuto, con un ABC adecuado y presenta pérdida de fuerzas en manos bilateralmente y y un examen de extremidades inferiores cuyo valoración motora era totalmente normal. En contraste con esto, un segundo paciente, un accidente de un buzo, asustado, pero cooperando con la situación, con una tensión arterial bien poco usual, 72,40, 55 latidos por minuto, y él refiere que no puede respirar, se le nota bien disneico cuando habla, no puede mover las manos ni las piernas, con un ABC no adecuado, el paciente resulta intubado y reanimado. Dejemos en stand-by los dos pacientes, los vamos a ir evaluando más adelante. Respecto al manejo prehospitalario y en la escena del trauma raquimedular, es muy importante, lo primero que nosotros, el primer approach que vamos a tener es tener, por supuesto, que cuidar toda la movilidad de la espina dorsal, en el fondo de la columna vertebral, porque si es que hay alguna lesión, ya sea ósea o de estructuras no óseas de la columna vertebral y nosotros no tenemos las precauciones de inmovilizar, vamos a aumentar la injuria que puede venir más adelante. Por lo tanto, muy, muy importante restringir el movimiento de la columna. En el caso hay situaciones en las que estamos obligados a la instalación de un collar, que se las voy a enumerar a continuación, cuando hay compromiso de conciencia o intoxicación, dolor o también definido como entumecimiento de la línea media espinal, hay algún déficit neurológico focal o deformidades anatómicas o una lesión distractora que no esté en la columna espinal, llámese por ejemplo algún hueso largo o algún algo que nos dé indicios de que estamos frente a un trauma de alta energía. Y el uso de la tabla rígida es súper importante. De repente hay gente que uno puede ver pacientes que llevan 6 horas con una tabla y están en una urgencia y hace 5 horas. La tabla espinal es para el transporte. La evaluación inicial, como en todo trauma, la vía aérea, la ventilación, la circulación. Súper importante la presión arterial. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso, tal cual como ya hemos visto en otras presentaciones, en otros capítulos de este INLS,
la posibilidad de tener una injuria secundaria por bajo flujo o por baja oxigenación de la médula o de tejidos neurales es muy alta. Entonces necesitamos tener una buena tensión arterial, siempre optimizar por una sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Y por supuesto, finalmente concluir con la revisión en detalle del resto de las estructuras del cuerpo, haciendo un buen examen sensitivo y motor. Y por supuesto que van de la mano con revisar si que existen otras injurias en el resto del cuerpo que no sean neurológicas. Posterior a esto pasamos a una evaluación secundaria de pies a cabeza, volviendo a revisar toda la historia y volviendo a revisar el cuerpo con todos los detalles que necesitamos para poder construir una buena historia, y el retiro de collar cervical, que puede ser cambiado en el fondo el collar rígido puede ser cambiado por un Philadelphia o por un Miami fácilmente según la evolución que vaya teniendo nuestra evaluación. Y también van de la mano con el estudio con imágenes. Entonces, para tener un checklist de lo que está de la evaluación inicial del paciente, primero restringir el movimiento de la columna con un collar cervical, y en el caso de que se necesite trasladar al paciente, una tabla. Mantener una presión arterial sistólica sobre 90, con la necesidad de administrar vasoactivos si así se requiere. Tener una buena saturación de oxígeno, también sobre 90. Y la consideración de que si está fallando la ventilación, ojo, es muy importante eso, porque depende del nivel que tengamos de lesión espinal, no podemos llegar a un colapso ventilatorio. Por lo tanto hay que tener en mente la posibilidad de tener que intubar de forma rápida. Y por supuesto que hay que descartar otros tipos de causas de hipotensión, como las hemorragias, el neumotórax, la disfunción cardíaca. En el fondo no siempre hay que asumir que está con un shock neurogénico cuando el paciente está empezando con hipotensión. Para la vía aérea, muy importante definir cuando tenemos un traumatismo raquiomedular cervical alto. Podemos tener pérdida de la vía aérea por el trauma directo, ya sea porque hay un edema del cuello que no está restringiendo físicamente el paso del aire, o porque hay un hematoma. O también cuando tenemos un traumatismo cervical ya a nivel de C1 o C3, hay que tener consideración de que podemos alterar los centros, en el fondo, el control de los centros respiratorios, y por lo tanto podemos caer en apnea fácilmente. Ya cuando hay una lesión de C3 y C5, hay que considerar la posibilidad de una pérdida de la inervación diafragmática y alteración en la pared abdominal y torácica, que también nos pueden llevar a una alteración de la ventilación. Por lo tanto, siempre hay que considerar esto en asegurar la vía aérea y asegurar la administración de oxígeno. Las indicaciones para intubar en el traumatismo raquiomedular, hay indicaciones absolutas. En el fondo, pueden estar todas anotadas, pero no es que tengan que sabérselas de memoria, pero hay que saber que son así y esas no son discutibles. La lesión medular alta por sobre C5 tiene indicación de intubación. El distrés respiratorio asociado al trauma raquiomedular también tiene indicación de intubación inmediata. La hipoxemia, a pesar de que se hayan hecho todos los intentos por mejorar una oxigenación, y la acidosis respiratoria severa. Y bueno, y hay otras indicaciones que son más relativas, que es la sensación de falta de aire, la respiración de cuadrapléjico, o una capacidad vital menor a 10 ml por kilo, o disminución del volumen corriente. Generalmente las intubaciones no son urgentes, entonces el paciente muchas veces está despierto y se pueden asistir con fibra óptica en el caso de que esté disponible. Siempre hay que estabilizar la columna cervical. Hay que tratar de que la estabilización si se puede hacer con la ayuda de dos personas, eso va a ayudar a minimizar el movimiento de la columna cervical. Por supuesto, porque no es tan fácil intubar a un paciente estando con un collar. Respecto a la ventilación, los pacientes cuando sufren una lesión de la médula espinal cervical, siempre están presentando el riesgo de tener alguna alteración respiratoria, porque hay una combinación de varios factores. Hay pérdida de la fuerza muscular del diafragma en la pared torácica y en los músculos abdominales. Por lo tanto, empieza una hipoventilación, puede haber retención de secreciones,
ya la tos no es eficaz como antes, no se pueden eliminar estas secreciones y se empiezan a generar telectasias. Por lo tanto, es importante la administración de oxígeno suplementario. Siempre que el oxígeno cae bajo 90, hay que administrar oxígeno. Lo que les decía recién, siempre el oxígeno que esté bajo 90 se administra oxígeno para evitar una hipoxemia. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una injuria directa sobre el bajo transporte de oxígeno sobre los tejidos neurológicos y además se contribuye a una bradicardia debido a la estimulación vagal. Los métodos no invasivos de ventilación deben utilizarse siempre con precaución. Si existe la posibilidad de intubar y es seguro, hay que hacerlo. Respecto de la parte circulatoria, tal cual como lo dije desde el principio, siempre mantener una presión arterial sistólica sobre 90 milímetros de mercurio. Si bien existe la posibilidad de shock cardiogénico, también en un politraumatismo está la posibilidad de otras causas de shock, por lo tanto, perdón, de shock neurogénico dije. Hay otras posibilidades de shock que pueden ser cardiogénico, pueden ser hemorrágico, pueden haber otro tipo de lesiones que nos generen un shock, entonces no siempre asumir que es así, pero hay que tenerlo siempre en consideración. Cuando el traumatismo raquimedular es por arriba de la secta dorsal, puede resultar en un shock cardiogénico. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar un poco a orientar que estamos frente a un shock neurogénico? La hipotensión, la piel caliente y seca y la bradicardia. Bueno, aquí ustedes pueden observar que hay en fondo el detalle de otros tipos de shock para poder compararlos con el shock neurogénico y cuál es su diferencia. La circulación, bueno, cuanto más alta y más complejas son las lesiones medulares, más graves y el shock neurogénico puede ser más refractario. La duración de este shock puede durar de 1 a 3 semanas y los pacientes pueden desarrollar manifestaciones tardías del shock neurogénico después de una lesión medular. Hay que tenerlo siempre presente, no siempre parte desde el primer momento. El término shock neurogénico, choque espinal, no tiene nada que ver con la hemodinamia, entonces no hay que enfocarse en ese, lo vamos a ver de inmediato con el tratamiento, no hay que enfocarse en esa forma para poder tratarlo. Los agentes vasopresores siempre tienen que estar enfocados en mantener una presión arterial media entre 85 y 90 milímetros de mercurio, al menos por 7 días posterior a que se produzca el trauma raquimedular. Dentro de la cuarta etapa que uno va evaluando al paciente está el examen motor sensitivo. Esto sí es súper importante a veces, es súper importante saberlo porque sirve una evaluación rápida para saber dónde están las lesiones. La lesión a nivel de C4 está comprometido el deltoide, C5 está comprometido el bíceps, los extensores de la muñeca en C6 y el tríceps en C7. La abducción del dedo... la abducción del dedo meñique está en T1 y ya cuando pasamos a la región lumbar está la lesión de cadera, o sea, la flexión de cadera, perdón, la lesión de L2, la lesión de L3, la extensión de la rodilla, L4, la dorsiflexión del tobillo y S1, la flexión plantar. Eso es para el examen motor, un examen motor rápido que uno puede hacer los pacientes. Y finalmente, terminando esta evaluación primaria, pasamos a la evaluación secundaria, que es una evaluación completa nuevamente de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, que incluye una historia, reconstruir nuevamente la historia completa de la enfermedad actual. En el paciente con sospecha de trauma raquimedular deben examinarse toda la columna vertebral y la musculatura paravertebral en busca de deformidad y palpar siempre las zonas de tensión y observar si existe o no existe priapismo, que también es un muy buen indicador de que hay una lesión espinal. Un poco para que tener un poco claro del tipo de lesiones que se producen en la médula espinal. No voy a entrar en detalle en esto lo pueden ver en todas partes y también lo van a tener ustedes asociado con el desarrollo de este curso. Hay distintos tipos de síndromes medulares. Está el síndrome medular anterior, cuando se produce una lesión de la parte anterior de la médula, el síndrome medular central, cuando la lesión compromete las funciones centrales de la médula y la hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard,
que es cuando está comprometida la mitad de la médula y tiene funciones de ambos lados, pero contrastadas según lo que pueden ver en detalle en la definición del síndrome. Para poder categorizar los pacientes es súper importante las escalas en las que las que están universalmente aceptadas para poder, sobre todo para poder transferir a los pacientes, para poder presentarlos, para poder ver la evolución. Y ahí caemos en la escala de Asia. La escala de Asia está determinada en el fondo por el pronóstico que va a tener la recuperación neurológica de estos pacientes, y es la escala que está determinada por la Asociación Americana de Lesiones Medulares, en la cual va desde Asia A hasta Asia E, considerando que Asia A es lesión completa de la médula, sin ninguna función motora ni sensorial en el segmento sacro más bajo. Las Asia E es cuando las funciones sensoriales y motores están normales, y entre eso están todas las lesiones incompletas. B, C y D son lesiones incompletas de acuerdo a lo que uno va a pueden ver aquí en la definición de la escala. Entonces, los dos casos que evaluamos inicialmente, el paciente 1, que es el paciente que tiene un accidente vehicular, trauma luego un volcamiento, el paciente que está agitado, que tiene una frecuencia cardíaca normal, una presión arterial un poco elevada, tiene un ABC adecuado, pérdida de fuerza en las manos y las extremidades, tiene un examen, la extremidad inferior tiene un examen motor normal. Y el otro paciente, que es el buzo, que tiene una presión que está cayendo, una frecuencia cardíaca que se mantiene relativamente normal, sensación de ahogo, sensación de que está disneico, sin movilidad de manos ni pies, con un ABC no adecuado y también siendo intubado. Volviendo atrás, ya podemos ir rompiendo más en detalle o analizando las pequeñas historias que estamos viendo aquí de estos dos casos con todos los slides que vimos hacia atrás. Ya nos podemos ir orientando hacia qué es en qué línea va a ir cada uno de estos pacientes, que claramente van por dos caminos distintos. Ahora, ¿cuándo realizar las imágenes? Porque siempre la pregunta puede ser, es que estamos en un lugar donde hay pocas imágenes, entonces no tenemos cómo tener imágenes y por lo tanto no sabemos cómo mover al paciente. Bueno, hay dos tipos de criterios. La verdad es que pueden optar por cualquiera de los dos están sugeridos acá en INI y en el ES, o como lo hacemos mucho, tener una mezcla de ambos criterios o que sean siempre sumativos. La idea es que tener súper bien definido cuándo estudiar a un paciente y cuándo poder ir retirando las inmovilizaciones sin necesidad de imágenes. Los criterios Nexus es un protocolo en el cual consiste en 5 criterios que se validó con una sensibilidad del 100% para la exclusión de lesiones de la columna cervical. Esto es, si no se provoca respuesta dolorosa en un paciente y el paciente no ha cumplido con los criterios, en el fondo se han descartado los criterios anteriores, puede quitarse el collar cervical, y no se necesitan más imágenes diagnósticas de la columna. ¿Cuáles son los criterios que uno tiene que excluir? Que no tenga signos de embriaguez, que no haya presencia de déficit neurológico, que no haya presencia de lesiones dolorosas, que esté en un nivel de conciencia normal, y que la presencia de dolor de la palpación en la línea media posterior no exista. Si es así y no se provoca respuesta dolorosa, uno puede retirar el collar. Respecto a la regla canadiense, uno parte con no tengo cómo señalar acá, pero uno parte en el fondo está todo basado en un algoritmo que es el que está a la izquierda de la pantalla, y uno parte viendo el paciente. Presenta alguno de los siguientes, de las siguientes situaciones: es mayor o igual a 65 años, sufrió un mecanismo peligroso o tiene parestesia en extremidades. Si es así, de inmediatamente hay que llevarlo a una imagen de columna cervical. Si no es así, hay que volver a estudiar, o sea, hay que indagar un poco más en la historia. El accidente es un accidente simple. El paciente estaba sentado, en algún momento, hay ausencia de sensibilidad en la línea media cervical, hay dolor en el cuello, pero no fue inmediatamente la situación. Si ninguna de estas es así, uno va de inmediato a una imagen de columna cervical. Pero si estas situaciones anteriores sí están presentes en el caso, en el fondo
uno va a evaluar si el paciente puede rotar. En ese momento va a evaluar con el collar suelto si el paciente puede rotar la cabeza en 45 grados hacia cada lado. Si no lo puede hacer, imagen de columna. Y si lo puede hacer, la imagen en realidad no es necesaria. Bien, tenemos nuestros dos pacientes. El primer paciente está intoxicado, por lo tanto, sí cumple, o sea, está con criterio Nexus, tiene un déficit neurológico focal, porque tiene parestesias en extremidades inferiores y un mecanismo peligroso. Por lo tanto, al primer paciente sí hay que hacer imágenes, y el segundo paciente tiene déficit neurológico focal y un mecanismo peligroso. El primer caso, vemos aquí la imagen del primer caso que no se nos planteó. En el escáner que nos está puesto acá de la tomografía muestra una estenosis cervical sin fractura, y posterior a ello se realiza una resonancia donde se demuestra una contusión de la médula espinal cervical a nivel de C4 y C5. Y en el caso 2 se ve que el paciente en la tomografía hay una fractura a nivel de C4-C5 y la resonancia muestra una contusión de médula espinal con hemorragia y edema. El pilar del tratamiento para el traumatismo raquimedular es la descompresión de la médula espinal. En el fondo, cuando hay compresión de la médula, la indicación de cirugía es una indicación de urgencia. La esterilización quirúrgica de la lesión es súper importante porque nos va a permitir que los ligamentos y los huesos no sigan generando lesión secundaria. Y por supuesto que hay que, como decías los dos puntos anteriores, hay que evitar que tengan complicaciones secundarias. Y por otra parte está el tratamiento de la vejiga y intestino neurogénico, prevenir úlceras por presión y la TDP, y no hay nada aprobado que sea en forma neuroprotectora eficaz para poder llevar a cabo en estos pacientes. El uso de corticoides para el manejo de este tipo de lesiones no se recomienda. La administración de metilprednisolona no está aprobado por la FDA, y estudios de clase 1, 2 y 3 muestran evidencia que los esteroides generan más daño, incluida la neumonía y la muerte. Para el caso de la población pediátrica, los niños de menores a 8 o 9 años de edad tienen la columna vertebral bastante más moldeable, más plástica, y los pacientes con síndrome de Down también hay que tener en consideración que existe una inestabilidad atlantoxoidea que puede estar presente en el 20% de los pacientes. En el fondo es una población totalmente distinta a la adulta. Los niños son una población distinta a la adulta, y tanto en los estudios con imágenes como en el manejo van a ser distintos. Morfológicamente los niños tienen una cabeza grande y el cuello es más fácil de que sufra lesiones cuando hay traumatismo. Por lo tanto, también hay que tener especial atención con el uso del collar cervical en estos niños, que es muy importante para poder evaluar y trasladar al paciente, cosas que no pueden faltar cuando se entrega al paciente de un centro a otro, o de un turno a otro, o de una unidad a otra. La edad del paciente, el mecanismo de injuria, los signos vitales, el examen neurológico basal, la injuria traumática adicional, o sea, qué más le sucedió al paciente, las intervenciones o los medicamentos administrados, y idealmente una imagen que idealmente sea una resonancia, pero al menos una tomografía que esté mostrando lo que está sucediendo en ese paciente. Un poco de preguntas respecto a los síndromes que vimos bastante más atrás. Un paciente sufre una lesión de la médula espinal, tiene pérdida de fuerza motora y sensación de dolor y temperatura, pero la preservación del tacto ligero, la vibración y el sentido de posición. ¿Qué síndrome de la médula espinal describe mejor esta afección? Hay preservación del tacto, de la vibración y el sentido de la posición. No está diferenciado si de un lado al otro, por lo tanto, están preservados toda la zona posterior. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Que hay una lesión del cordón anterior. Un hombre de 62 años ingresado con una lesión de la médula espinal a nivel de C6, tiene una pérdida parcial de movimiento y sensación por debajo de C6. El examen neurológico revela que menos de la mitad de sus grupos motores por debajo de C6 tiene fuerza antigravedad y la sensación sacra se salva. ¿Cómo se define en el fondo el síndrome de medular en este paciente? Un nivel C6 con un Asia C
Recordemos la clasificación de ASIA, que es una lesión medular incompleta hacia C.